Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en ese mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí. Es culto de oración, pero también de alabanza y de adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor. Queremos seguir recordando siempre. Y en la medida en que vamos recordando, también queremos siempre permanecer unidos en el amor de Cristo. Y permaneciendo unidos en el amor de Cristo, siempre queremos estar con nuestro corazón esperándole a Él, porque Él prometió que volvería por nosotros. Y en la promesa de que Él dijo que vendría un día por nosotros, dijo que no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una porción de una promesa que está contenida en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, mensaje de esperanza que solamente se hace posible realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón. Algunas Biblias nos las marcan en rojo, porque eso quiere decir que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Más adelante, para resumirlo, él dijo: yo, Jesús, porque soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando el Señor Jesús ascendía al cielo, nuevamente después de resucitar, después de caminar, andar en la tierra durante 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, con los primeros miembros de la iglesia cristiana evangélica, él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre Celestial, inclinando a ti, oh Señor, nuestro rostro,
Queremos darte, Señor, las gracias y dándote las gracias porque tú estás aquí, Señor. Tu presencia, Señor, está con nosotros, porque tu Santo Espíritu mora en nosotros, en los creyentes. Y hemos sido sellados por tu Santo Espíritu, oh Dios de la gloria. Queremos, Señor, en esta noche, Señor, alabarte juntos, con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser, mente, alma y espíritu, oh Dios. Queremos decirte, oh Dios, que para alabarte, primeramente, debemos de confesar a ti, Señor, nuestros pecados. Pueden ser muchos, oh Dios Santo, pero nuestro corazón es agradecido, Señor, porque desde que te conocimos, tú estás transformando, Señor, día tras día, este corazón pecaminoso en un corazón nuevo, formado por ti, porque tu obra poderosa hecha en la cruz del Calvario ha hecho posible que nosotros tengamos vida nueva, tengamos la libertad en Cristo. Y teniendo vida nueva, tenemos vida eterna. Y en un lugar nuevo, que se llama cielo, que siempre ha existido, porque el día de nuestro Dios. Pero para nosotros no, desde que fue arrebatado al primer hombre. Por eso viniste a la tierra, oh Dios. Y formaste, Señor, tú la iglesia, porque eres cabeza de ella. Por eso, Señor, juntos, confesados delante de ti, y agradecidos, Señor, porque nos has perdonado. Aquí estamos, Señor, porque tú nos has enseñado a orar. Y orar es hablar con Dios Padre, por medio de ti, oh Señor Jesús. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin. Tú eres el Todopoderoso, tú eres Dios, tú eres el Señor, y tú eres, Señor, el Salvador, el Redentor. Tú eres la promesa hecha, y la promesa enviada, y la promesa cumplida, y cumplida mediante el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. Señor, por eso venimos en esta noche con corazones dispuestos para orar y interceder, porque nos has dado, Señor, ese privilegio sin merecerlo, de poder acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y pedir. Pero primero queremos darte gracias. Gracias porque en cada oración elevaremos en tu nombre nuevamente, en esta casa, que es tu casa, en esta casa, Señor, en tus manos está cada ruego, cada clamor, cada petición, cada intención, cada necesidad. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú suples. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque tú, Señor, eres el dueño y la cabeza de la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche estamos reunidos aquí en este lugar, también allí, cada uno de los hogares, con los hermanos que se están conectando a través de este servicio de oración, con corazones dispuestos y pidiendo por cada uno de nosotros delante de ti, te decimos, bástanos tu gracia, como nos enseñaste tu palabra. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, bienvenidos, ponemos de pie. Vamos a empezar a alabar juntos al Señor, porque el Señor está en medio de la alabanza de su pueblo, porque como leíamos en Juan 14, Él está con nosotros, porque prometió que volvería. Mientras tanto nos ha dejado a otro como Él, porque creemos en un Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo lo leíamos, es una promesa que Él cumple y sigue cumpliendo todos los días hasta el fin del mundo. Estaría con nosotros todos los días. Por eso, cántase, decláralo esta noche. Dios está aquí, porque es tan cierto como el aire que respira. Amén. Dios está
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. No puedes sentir dentro de tu corazón, no puedes notar ese problema que tienes. Jesús está aquí, quieres lo puedes sentir. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes dado en este mismo instante. No puedes sentir dentro de tu corazón, no puedes notar ese problema que tienes. Jesús está aquí, y Él lo puede sentir. Podemos sentarnos, porque de hecho sí que lo podemos notar, de verdad. Está aquí, en este mismo instante, muy dentro de nuestro corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Muy posiblemente todos creo que venimos así al Señor. Pero decimos gracias a Dios, porque el mundo es un problema. Vivir en el mundo es un problema. El mundo es un problema. Es difícil vivir en el mundo. Entonces ahí hay un gran problema. Pero cuando decimos, si no estuviera Cristo, qué terrible que sería. Entonces ahí está la diferencia. Que uno habiendo un gran problema, hay esperanza en Cristo Jesús. Y Él nos sostiene en medio de ese problema. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo ni la muerte. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay esperanza para nosotros y desesperanza para los que no quieren creer en Él. Ahí está el problema. El problema es que el mundo se debate en una decisión. Solo Cristo. Podemos buscar muchos caminos. Podemos buscar otros dioses, pero no llegarás allí. No llegarás a la solución del problema porque Cristo dijo que Él es la resurrección y Él es la vida. Queremos darle, por lo tanto, gracias en esta noche. Entonces, tenemos aquí algunas acciones de gracias. Yo sé que vamos a orar por ello, porque hemos venido con esa actitud. Vamos a mencionarlas, algunas de ellas. Y los hermanos que están allí en sus hogares por el Zoom, si quieren participar escribiendo ahí, Franklin está encargado de anotar, pues él nos lo transmitirá para poderlas trasladar también aquí a los hermanos en la iglesia. Pero hay unas cuantas de ellas. Una, por ejemplo, y en la cual lo decía esta tarde, quiero pedir perdón, porque se me olvidó, la verdad, aun cuando ya lo tenía. Y con todo esto de las mascarillas, que no sé qué, que hay que tener cuidado, que no se nos escape ni un mínimo detalle, porque es que estamos intentando que la iglesia siempre esté abierta. Y aun cuando de verdad nadie ha pasado, pero falta que tú dejes de hacer algo y tienes la autoridad encima de ti para hacerlo. Y como tal debemos de dar siempre testimonio. No es una excusa, ¿va? Pero con todo esto estamos viviendo en unos tiempos muy cambiantes, muy nuevos. Pero sí, gracias al Señor y perdón, de verdad que el domingo ya estaba aquí nuestra hermana Antoneta, la esposa de Julio. ¿Se acuerdan que veníamos orando por ello? Y eso es una oración respondida, ¿vale? Pudo ya recoger su pasaporte, comprar el billete y estar nuevamente aquí
junto con su esposo, junto con la iglesia, y ya se encuentra por aquí. Y es motivo de acción de gracias. Poníamos también en la lista de oración que Antonio Hachok, yo le digo, me gusta como realmente es tu nombre así en hindú, Hachok. Hachok tuvo una cita con el cirujano vascular, el que lo operó cuando lo de los pies, y se lo encontró muy bien en el sentido de que todo está bien sellado, todo va bien caminado. Y él mismo lo dijo, Antonio, esto es un milagro. ¿A que así dijo eso el doctor Antonio? Milagro. ¿Y quién hace los milagros? Solamente Dios. El único que hace milagros es nuestro Señor. Y la verdad que sí, por eso queremos darle gracias. Isidro llamaba y decía también, por favor, dile a la iglesia, estoy muy agradecido porque Dios estaba un poquito preocupado porque no le respondían del paro y de un momento a otro pues ya le llegó y con más abundancia de la que esperaba su paga de paro y hasta retroactivo. Esto nos enseña que tenemos que tener fe, esperanza y paciencia también y que a veces la situación puede desesperarnos, pero confiemos siempre en el Señor, pase lo que pase. Jeromo fue dado de alta ya, el martes pasado tuvo su última visita a Las Palmas y va todo muy bien, la verdad que sí. Vamos a orar dando gracias por ello. Angelita, que estuvo este lunes ingresada, porque parece ser que los antibióticos le están haciendo bajar la tensión y mucho y es peligroso. Pero ella, hoy hablando con ella, me decía, no hay mal que por bien no venga, porque me hicieron un chequeo de todo, la sangre, no sé qué, el corazón, y salí. Entonces, me sirvió para eso, la verdad que sí. Bueno, gracias a Dios, gracias al Señor. Así que agradecemos al Señor. Caleb, el amigo de nuestro hermano Elkin de la infancia. Yo tuve porque lo perdí no por Cristo, sino que él ya no quería cuando yo le hablaba y se fue por otra cosa, pero siempre un amigo de infancia uno lo recuerda mucho. Y Caleb es un amigo así de Elkin, ¿vale? De pequeños. Caleb está en Madrid y venimos orando por él. Él se siente muy agradecido por toda la ayuda que le está dando Dios a través de nosotros como iglesia, ¿vale? Esa es una. Su madre en Venezuela tuvo una caída y se hizo daño, pero él sigue confiando en el Señor y la madre de él es una mujer de oración, una creyente, ¿vale? Así que vamos a orar por ello también en acción de gracias. Sandra quiere dar gracias porque su hermano en Estados Unidos, allá hubo un tornado y se cayeron los árboles, toda la red eléctrica de todo ese estado en Connecticut, quedaron sin energía, pero él está bien, gracias a Dios, y Sandra quiere dar gracias por eso. ¿Vale? Por el equipo de limpieza, muchas gracias al Señor, por ellos y a ustedes también, hermanos, que están ahí tan dedicados a ello, ¿vale? Y por la Operación Kilo, porque hemos podido ayudar a 3 familias, y la verdad que, como hablamos con él, la generosidad de los hermanos, y en estos tiempos se nota más y se recibe también, siempre tenemos que recibirlo bien, pero más en estos tiempos somos muy agradecidos con el Señor por todo ello. Así que el Señor bendiga esa cesta de Operación Kilo, que ya no la hacemos por las circunstancias que hay así, pero podemos comprar un bono, como siempre solemos decir, y darle en esa forma para que vayan y se compren la canasta, etcétera, etcétera. Así que vamos a dar gracias. Y por allí ya me levanta mi hermano Franklin. Dinos Franklin. Sí, bueno, es una de parte de Grace, igualmente yo creo que va a ser la extensión de ese agradecimiento. Que ellos como familia, muchos familiares que están fuera de Venezuela, igualmente en Venezuela, sí, se están reuniendo todos los domingos también por la aplicación Zoom, y ellos, bueno, comparten un tiempo de lectura de la palabra. Amén. Y oración. Amén. Entonces, Grecia está muy agradecida porque Dios ha permitido este encuentro. Tenía mucho tiempo sin verse. Es una familia, bueno, esa numerosa y bueno, están muy contentos porque pueden compartir la palabra incluso a aquellos que, siendo de la familia, se han conectado a la aplicación y están conociendo más del Señor. Amén, gloria a Dios. Muy bien, pues es motivo de dar gracias. ¿Hay otro? Bueno. Sí, de parte de mí y de mi familia, queremos dar gracias a la iglesia por la ofrenda que los hermanos me han hecho llegar. Amén. En estos tiempos difíciles que, en el caso de mi persona, no puedo conseguir un empleo y bueno, Dios está ahí para sustentarnos cada día y por eso estoy muy agradecido. Amén. Abay, cuéntanos.
Yo quiero darle gracias a Dios porque hoy pudimos hacer lo de la equivalencia, lo de la homologación. Ok. Y Bien. no hubieron muchas trabas. Bien. Fue todo bien, gracias al Señor. Bueno, para los hermanos que están ahí en Zoom, lo de Franklin sí lo escucharon porque como él está conectado, pero ahí nos comparte que pudieron hacer la equivalencia, que traen. Yo también recuerdo por ahí que él que me comentó que ya le llegaron también su documento de bachillerato a Gabriela, selladito, y eso, la verdad que le damos gracias a Dios por todo ello. Y si la verdad nos quedásemos solamente ahora en ese culto dando gracias, tendríamos para rato para dar gracias, de verdad que sí. Pero queremos seguir adorando, queremos seguir pidiendo. Y entonces pues vamos a orar. Quiero pedirle a Abay mismo que eleve esa oración. Los hermanos yo sé que no van tal vez a escuchar la oración, pero ustedes allá en sus casas, que han tomado atenta nota, puede cada uno de vosotros allá en sus hogares inclinar su rostro y orar en acción de gracias. Nosotros aquí también vamos a hacerlo y nuestro hermano Abay quiere elevar esa oración de acción de gracias. Oramos al Señor, amén. Gracias, Señor, por los que te buscan. Gracias, Señor, porque en ti hay beneficios, Padre. Y qué más beneficio que la paz que das tú, el amor que nos das, Señor, que la fortaleza que nos das cada día para afrontarnos al mundo, Señor. Y lo vemos también en las áreas de nuestras vidas, en la familia, en nuestros estudios, en nuestra preparación como hermanos. Y te queremos hoy dar gracias como iglesia porque sigues colaborando con estos ministerios de Operación Kilo, porque podemos seguir haciendo actividades que sean de evangelismo, que sean de crecimiento espiritual, porque la iglesia no se ha apagado, la iglesia se mantiene, Señor. La iglesia somos cada uno de nosotros y venimos hoy aquí a orar, Señor. Te damos gracias porque también nos has cuidado del virus y porque en tiempo de pandemia nos has fortalecido mucho más, Señor. Te quiero dar gracias por todo y dejar todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, pongámonos de pie y sigamos alabando juntos al Señor en esta noche. La palabra dice en Hechos 4 que no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice este cántico en esta noche de oración. Vamos a cantárselo al Señor. Amén. Cristo, nombre más alto, Salvador nuestro, glorioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre más alto, Salvador nuestro, glorioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de vida, Cordero de Dios. Hermanos, podemos sentarnos. Me gustaría, yo sé que la mayoría de nosotros, tal vez yo el menos, porque yo a veces me despego mucho de los noticieros, pero tenemos que estar enterados de todo lo que ocurre en el mundo, porque también eso es motivo de orar. Primera de Timoteo capítulo 2, en los versos del 1 al 8, inclusive todos esos 8 versículos nos están hablando de que debemos de orar por el mundo, por sus gobernantes, por todo lo que ocurre, primeramente por salvación, pero no debemos de ignorar y de pasar por desapercibido el dolor que le ocurre al mundo, y es una continua desgracia. Si nosotros vemos los noticieros y en la pregunta, ¿qué está ocurriendo en el mundo hoy? Y lo decimos para orar.
la explosión en Beirut con muchos muertos. Es verdad que el gobierno dice que fue un descuido, que no sé qué, pero también otros dicen que hay mucha coincidencia, porque justo ahora, 3 días antes, se tenía que abrir un juicio cuando el asesinato del presidente del Líbano hace poco, y todo esto iba encaminado y que esto roba la atención. Ahí hay un conflicto que se llama el Medio Oriente, ahí también está todo, la geopolítica de Israel, etcétera, etcétera. Todo esto no ocurre por casualidad. Hay un caos en el mundo por el aumento del rebrote del coronavirus, en España especialmente, y en todo el mundo vemos algunos gobernantes cómo se comportan, otros lo hacen de una forma, otros de otra forma. No vamos aquí a hacer ni política ni a criticar, los hechos muestran todo, pero sí queremos orar todo lo que ocurre en Brasil, en mi país, por ejemplo, en Colombia, en Honduras, en Argentina, etcétera. Incluso viendo las noticias, lo que está ocurriendo también con la inmigración, aquí incluso en España, con personas infectadas, donde incluso hay manifestaciones de odio, de racismo, de conflicto, de hacinamiento, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Albacete, hoy mismo en Canarias, una cantidad de ellos ahí al puerto, al aire libre. Entendemos también que la población se pone nerviosa, pero difícil, muy difícil, la verdad. Y con tanta riqueza que hay en el mundo, porque hay dinero y alimentos hay, y hay dinero para construir cuantos hospitales se puedan construir. Si vendieran todas las armas que hay en el mundo, ¿cuántos hospitales construirían incluso con respiradores de estos? Y la gente no moriría como está muriendo, pero bueno. La historia hoy recuerda incluso 75 años de las bombas atómicas en Japón, de Hiroshima y Nagasaki. La corrupción que hay en la política, y dice Primera de Timoteo, que en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. El capítulo 2 de este mismo, el versículo 2 de este mismo capítulo dice que oremos por todos los gobernantes, aún por este rey corrupto. A ver, no soy quien para decir que... Vale, me refreno ahí porque si un juez no dice que... Vale, pero las noticias hablan por sí solas de muchas cosas. ¿Vale? Corrupción en la monarquía es lo que dan los titulares de prensa. El rey emérito está investigado, hay tensión en el grupo de gobierno, sociedad protestando, ¿vale? Y no, en esto no entramos, sino que por todo eso se afecta, porque si el grupo de gobierno salta en pedazos, pues se afecta todo, la educación, la sanidad, una cantidad de cosas. A la final siempre el pueblo es el que paga. En Aragón, País Vasco, Cataluña y Madrid hay un retroceso. El planeta se acerca al peligroso límite. Así era el titular hoy en elpaís.com, de los 1.5 grados del calentamiento global. Y cuando miramos los termómetros en el verano 40 grados, 45, en fin, oremos por el mundo. Hermanos, quiero pedirle a mi hermano Franklin que eleve esa oración por este mundo y por todo lo que está ocurriendo. Pero especialmente porque el mundo pudiera, primero, conocer del Salvador. Segundo, conociéndole, abrir su corazón y que muchos procedieran al arrepentimiento, porque la salvación procede solamente por el arrepentimiento y el arrepentimiento delante de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por el mundo. Amén. Vamos a orar. Amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar gracias nuevamente, Señor, por la vida que nos sigues dando, Señor, por el cuidado que nos has dado, Señor, a pesar de toda esta pandemia que está atacando al mundo, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor, cada día con tu palabra, a ser muy cuidadosos con todo lo que está pasando, Señor, en la sociedad, con el virus, para así proteger a nuestros seres queridos y también a aquellos que puedan tener algún tipo de patología, Señor, para que tú seas cuidando a cada uno de nosotros, Señor. A nuestros familiares en todos estos países, Señor, que están viviendo un aumento en los casos, Señor, como son los países de los cuales procedemos, de Latinoamérica, Señor, para que cuiden a nuestra familia. Que sea tu voluntad, Señor, con ellos cada día. Protégelos, Señor, y clamamos a ti, Señor, por una vacuna, Señor.
hay muchas noticias de posibles vacunas este año, Señor, pero solo tú, Señor, conoces el tiempo exacto en que tú vas a permitir que ya este virus no esté circulando, Señor, entre nosotros. También te queremos pedir, Señor, por todos los muertos que hubieron en Beirut, Señor. Solo tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces cómo fueron sus vidas, Señor, y clamamos a ti, Señor, para que consueles este estado, Señor, estas familias que por este accidente, Señor, perdieron la vida y muchos quedaron heridos, Señor. Pero pedimos a ti, Señor, para que sabemos que es una nación islámica, Señor, y creen en un Dios que no es verdadero, Señor. Solo tú, Señor, por medio de nuestros hermanos que residan en este país, Señor, puedas llegar tu palabra a ellos, Señor, para que ellos reconozcan, Señor, que solo tú eres el Salvador, Señor. Para que ellos conozcan que hay una esperanza, Señor, después de toda esta tragedia, Señor. También te pedimos, Señor, por todos estos sucesos que ha nombrado el pastor, Señor, por todos estos recuerdos de tanta actividad, de tanta violencia, Señor, que ha habido en el mundo. Violencia que a través de la historia lo que ha acabado con las vidas, Señor. Como fue lo que pasó en Japón, Señor, tantas pérdidas humanas por una guerra, Señor, que lo único es el interés, Señor, el interés de poder, Señor. El poder que busca el hombre, Señor, y cada vez que esto sucede, lo que buscan es alejarse de ti, Señor. Que tú con estas personas, Señor, que están recordando que también tuvieron pérdidas por todas estas guerras, Señor. También te pedimos, Señor, por una sociedad más consciente, Señor, en estas comunidades autónomas de España, Señor, donde vemos un gran incremento, Señor, por el descuido de los jóvenes, Señor, y creen que este virus es un juego, Señor, y no colaboran, Señor. Te pedimos para que seas tú tocando sus corazones, Señor, y le hagas entender que de verdad que esto está sucediendo y solamente es una de las pocas cosas que pueden suceder a futuro. Pueden ser aún mayores, Señor, estas cosas. Te pedimos, Señor, por esto, Señor, para que tú nos cuides, Señor, y estas personas entren en conciencia, Señor, de todas sus acciones, Señor, y se arrepientan de todo lo que hacen, Señor. Ponemos los demás temas en tus manos, Señor, todo esto que está ocurriendo en el mundo, Señor, lo que es el clima, Señor, lo que son los conflictos, Señor, lo que es la corrupción, Señor, que hablamos en este momento de una corrupción económica, una corrupción del poder, Señor. Pero también te pedimos, Señor, por aquellas personas que son corruptas, Señor, desde el punto de vista de sus vidas, Señor, que cometen pecados, Señor, y no se arrepienten, Señor. Pedimos para que sea cada vez, Señor, ver un cambio acá en la sociedad, Señor. Pero la única forma de ver este cambio, Señor, en la sociedad es que conozcan de ti, Señor. Todo está en tus manos, Señor, y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, orando por estos motivos y otros que más adelante estaremos poniendo delante de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a alabar al Señor antes de pasar al estudio bíblico de los jueves. El Señor está en medio de nosotros, lo dice la palabra del Señor a través del profeta y a través también de la promesa de nuestro propio Señor Jesucristo, de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, orando hoy en su nombre y en su presencia. Vamos a cantárselo al Señor, el Todopoderoso. Amén. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderoso. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor,
se gozará sobre ti con cántico. El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderoso. Hermanos, vamos a sentarnos. Vamos ahora a pasar al estudio bíblico de los días jueves. Estamos intentando normalizar nuestra vida dentro de una nueva normalidad. Aún así, muy pendientes de que esto puede cambiar, ¿vale? Pero tenemos que seguir viviendo la vida, ¿vale? Los tesalonicenses un poco vivían pensando que ya el Señor venía mañana y dejaron de trabajar, abandonaron muchas cosas y ya viene mañana el Señor. Y no, tenemos que esperar en el Señor, pero tenemos que seguir viviendo la vida, y nosotros, en el caso de creyentes, seguir viviendo la vida en Cristo. Es verdad que enfocamos casi durante todo este tiempo de pandemia el tiempo de la oración, llevando la palabra con mensajes de esperanza. Pero aún así, en medio del estudio bíblico, cuando nos hemos propuesto leer la Biblia y estudiarla, y especialmente los jueves, que es el día de estudio bíblico, toda la escritura es de esperanza. Alguna es muy difícil a veces de entenderla. Otra nos habla muy fuerte y como que quisiéramos ignorarla y no tocarla. Otra hiere sensibilidades, pero nosotros no debemos de predicar con las intenciones de nuestro corazón, sino con el propósito de nuestro Dios. Y Él ha dicho, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está entonces el autor, y útil. Ya hemos visto en este estudio bíblico que es las cartas del apóstol Pablo, un total de 13 cartas, que se cumple allí en todo su género epistolar, especialmente de él, el mayor de ellos aquí en el Nuevo Testamento, que es útil para enseñar. Entonces estuvimos haciendo el estudio de Romanos, que es útil para redarguir, y ahí pudimos abordar la primera y la segunda carta de Corintios. Y ahora pues vamos a entrar en lo que se llama que es útil para corregir, y el estudio basado en el comentario bíblico del autor Warren Wiersbe nos dice que la carta de Gálatas es la carta dada a esa iglesia que tiene esa finalidad. Tiene muchísimas, pero su propósito especialmente es corregir algo de cual el Señor nos anunció que ocurriría, incluso no tanto tan pronto empieza la iglesia a caminar en el primer siglo, sino que sería algo que se manifestaría de una manera masiva, magna y a veces muy descarada al final de los tiempos. Y creo que nosotros en este tiempo estamos siendo testigos de cómo se está entrando una generalidad y una cosa masiva de falso evangelio, de falsa iglesia, de preparación del anticristo, y cómo muchos pueden estar siendo engañados. Pero ahí está la labor de la iglesia y del remanente fiel. Y nosotros como iglesia queremos estar muy, muy ceñidos primeramente al Señor, segundo a la palabra de nuestro Señor, y como iglesia local estar muy, muy firmes en la sana doctrina y en la predicación del evangelio, como dice la palabra del Señor. Y precisamente esta carta empieza a tratar todos estos temas y a corregir toda esa falsa doctrina. Realmente la carta, aun cuando está dividida en 3 partes, en el sentido de que la primera parte es una carta muy, muy personal. Los primeros 2 capítulos, es una carta que contiene 6 capítulos, pero se nos dice aquí en la estructura que da el autor de este estudio, que la primera parte, es decir, los capítulos 1 y 2, la carta es muy personal porque el apóstol Pablo hace una defensa primeramente del evangelio, del puro evangelio, de su persona en el sentido de ministro, de apóstol de los gentiles,
y marca algo que quería empezar a dominar la iglesia, y era la mezcla de un judaísmo, sabiendo que el Señor rompe con todo eso sin alterar toda la legalidad, que Él no falló en ello para nada, pero que venía a cambiar toda una serie de cosas que el mismo pueblo de Israel estaba haciendo mal. Y toda esta corriente del judaísmo, aún aceptando a Cristo, querían hacer una mezcla rara de ello, y por eso era que Pablo estaba hablando de que eso me suena a otro evangelio, porque el verdadero evangelio es este, y está basado primeramente pues en los 4 evangelios, y luego en la firme enseñanza de que somos libres en Cristo, pero libres en Cristo creyendo realmente que Él vino a morir por nuestros pecados, que resucitó, y que la salvación es por la gracia, más no por una corriente de secta o de religión que quiere imponer doctrinas que no son las que enseñó nuestro Señor Jesucristo, y que Él dio a sus apóstoles, ¿vale? Y también al apóstol Pablo. Y nos habla en esa primera parte, en esos 2 primeros capítulos, de lo que es la gracia y de lo que es el verdadero evangelio, para luego pasar a una parte ya más doctrinal, que es lo que contienen los capítulos 3 y 4, donde se habla de la gracia y la ley. Nótese que en estas 2 primeras partes, en estos primeros 4 capítulos, lo que contiene es la gracia, porque uno de nuestros principios de fe, y basados también en las 5 solas que redescubrió, porque realmente ellos no es que lo hayan descubierto, sino que eso está desde el principio, es salvo solamente por la gracia. Y esa gracia se conoce mediante la fe solamente en el Señor Jesucristo. Entonces, solo fe, solo gracia, solo la Biblia, solo Jesús, para darle solamente la gloria a nuestro Dios. ¿Vale? Eso es lo que se llama el principio de las 5 solas. Y esto aquí, nótese que esto es casi 20 siglos, 2 milenios. Esto aquí ya Pablo lo argumentaba, y realmente lo que hace la reforma es desenterrar y desempolvar y ponerle luz a todo esto que ya estaba escrito en la palabra del Señor, y los reformadores descubrieron porque la tradición y los imperios habían casi que sepultado el verdadero mensaje de la fe, el verdadero mensaje del evangelio. Y para terminar luego en una parte práctica, así se divide la carta en esas 3 partes, es decir, una primera parte, una expresión muy personal, un saludo muy personal, con una preparación de lo que va a hablar. Luego desarrolla lo que es el tema doctrinal en los capítulos 3 y 4. Y la última parte es una parte práctica donde se habla de la gracia, pero con respecto a la vida cristiana. Entonces, la primera parte es la forma personal del evangelio. La segunda parte es la parte doctrinal, la gracia y la ley. Y la tercera parte, capítulos 5 y 6, nos habla sobre la gracia y la vida cristiana. Y la carta de Gálatas se dice que posiblemente, recuerden que nosotros se nos ha enseñado en la estructura de la Biblia, o sea, tantos libros del Antiguo Testamento, tantos libros del Nuevo Testamento, 66 libros, ¿vale? Y estos libros no están ordenados de manera cronológica. Es decir, si fueran ordenados de manera cronológica, pues primero sería pues el que es más antiguo, segundo el que le sigue, y así sucesivamente. Pues así también ocurre en el Nuevo Testamento, y especialmente también con las cartas del apóstol Pablo, porque si por orden cronológico tiene que ver con, fue escrita en primera fecha, ¿no? Y entonces se dice, de acuerdo a los estudios, que la carta de Gálatas fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces, nótese que la primera carta puesta en la Biblia, y especialmente en las cartas de Pablo, la primera carta que está puesta en orden aquí es Romanos. Luego sigue Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y la que sigue es la carta de Gálatas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las cartas están puestas, y la Biblia, los libros de la Biblia, están puestos en orden temático para poder mejor estructurar. Así se hizo el canon. Así Dios preparó a todos estos hombres, tanto los que lo escribieron como lo ordenaron,
Y nosotros seguimos en ese principio de la Biblia porque creemos que la Biblia es infalible. Y creemos de verdad que como ha sido ordenada, así se ha sostenido por casi que los siglos de los siglos. ¿Vale? Otros tantos quieren decir que no, que van primero acá, que la Biblia textual se escribe así, pero realmente como la ha ordenado, la estamos entendiendo en ese orden. Ahora, otro de los problemas que revela la carta de Gálatas es que se quería como añadir, ¿vale? Aun cuando en ese tiempo, recuerden que se está escribiendo la Biblia, y esta carta es que hoy en día el mundo moderno incluso pervierte en el sentido de que quieren traernos nueva profecía, nueva doctrina, y por poco si la historia lo dejara, son capaces hasta de escribir el libro número 67 de la Biblia. Y la palabra misma dice que aquel que haga eso es maldito, anatema, porque realmente quien tiene que tocar la palabra del Señor es nuestro Dios mismo. Hoy haremos una especie de introducción para decir que dentro de la nueva normalidad, pues volvemos a retomar el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Cuando nuestro hermano Elkin trae los estudios los días jueves, recuerden que lo está llevando con primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Entonces hay un complemento allí, ¿no? Recuerden que la mayoría de las cartas ya se han expuesto, ¿vale?, en la iglesia, ¿sí?, ya sea a través de este servicio los días jueves, algunos de ellos en forma de predicación los días domingos, otro tanto lo hemos hecho a veces los domingos en la tarde, y ahí entre predicaciones, entre llevar el consejo de la iglesia y los responsables de nuestra iglesia, pues hemos abordado cartas como primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses que va en camino. La otra carta que llevó nuestro hermano fue Filipenses, ¿recuerdan? Y la terminó, ¿vale? También se llevó la carta de los Efesios, ya hemos llevado Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, y ahora entramos en la carta de Gálatas. Bien, antes de dar un poquito lo que es la introducción, vamos a descansar en la lectura de ella. Y oramos también, porque la oración nos da tanta paz, porque encomendamos todo esto en las manos del Señor. Padre Celestial, inclinando a ti nuestro rostro, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, leer la Biblia, porque ese es el propósito de los días jueves y de estudiarla, Señor. Queremos leerla, Señor, con el corazón entregado a ti y con la revelación de que tu Santo Espíritu que mora en nosotros ilumina este caminar nuestro en el leer y en el estudio de ella. Queremos, Señor, estudiarla, porque tú nos has dicho que estudiemos las Escrituras, porque al no hacerlo podemos errar y cometer tantos errores, y parte, Señor, del mensaje está dado en ese sentido también, de corregir, Señor, los errores que cometemos aún en la lectura y en la mala interpretación de la Biblia. Ayúdanos, Señor, como responsables de iglesia, a que podamos hacerlo con la mejor dedicación, Señor, pero humillados delante de ti y pidiéndote a ti que nos ayude muchísimo, porque nosotros no sabemos nada, pero cuando nos entregamos a ti podemos ser canales de bendición. Y te pido, Señor, por todos nuestros hermanos, nosotros mismos a veces que nos podemos encontrar abajo, que podamos ser buenos oidores de ella y asimismo hacedores de la palabra, y que seamos atentos y que no se nos olvide, y que la comamos, que como respirar, comemos como la respiración nuestra, Señor. Gracias porque es tu palabra, porque es la Biblia, y ella es guía y es luz para nuestras vidas, es norma, es principio, es todo porque tú eres la palabra, oh Dios Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Carta de Gálatas. Voy a leer hoy los primeros 5 versículos. La Reina Valera, si se fijan, suele trabajar el sentido de la lectura y del estudio a través de subtítulos o títulos que le dan. Entonces nos dicen que en esos párrafos
pues va contenido un mensaje, ¿vale? Siempre hay una visión global de ella y luego a medida que nos vamos adentrando, pues conocemos la profundidad del mensaje de nuestro Dios. Pero la visión global es que su palabra fue dada para revelársela a nosotros, para darnos a conocer todo lo que ha creado, todo lo que es la vida, todo el problema que tenemos con nuestro Dios, el pecado, y para darnos a conocer primeramente lo más importante, el Salvador, y que estamos perdidos sin Él, y que podemos volver a Él, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que se ha revelado como Dios, como el Dios Trino. Ese es un principio grande que se nos ha enseñado y que está en nuestros corazones y en nuestra sangre. Y eso mismo sentían y vivían y enseñaban los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva, y en este caso el apóstol que hizo todo el trabajo de parte de Dios por el cual el evangelio llega hasta el día de hoy a nosotros, que es el apóstol Pablo, porque nosotros somos gentiles. O sea, ¿quiénes somos? Pues no somos judíos, pero no hay sino, por así decirlo, universalmente dos pueblos. Pues nosotros somos de dos pueblos que estaban lejanos, pero que la salvación hizo posible la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros pudiéramos conocerle, escuchar su voz y saber de verdad que Él vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Y eso lo creímos, y que está vivo, porque creemos en la resurrección de los muertos, y creemos que aun cuando pase algún día que moriremos, porque moriremos, seremos resucitados juntamente con Él. Y aún en medio de esperar, no vamos perdidos, sino que, como le dijo al ladrón en la cruz, iríamos hoy mismo a su presencia, al paraíso de nuestro Dios, porque Él es la resurrección. Y el apóstol que fue encargado para eso fue el apóstol Pablo. La carta de los Hechos nos muestra así. Y así empezó el proceso de nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesucristo se abre ya, se rasga el velo por mitad y se manifiesta la salvación a todo el universo. Pero no todo el universo es salvo, porque hay que querer, ¿vale? Y hay que dejarle entrar. Y esa semilla fue dada por estos primeros hombres que Él capacitó, que Él convenció, que Él los llamó, etcétera, etcétera, incluyendo a Él, que fue un perseguidor de la iglesia. Y así empieza Gálatas. Dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. 2 puntos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como si fuera una oración, ¿no? ¿Vale? Porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos al finalizar casi siempre una oración? Amén, es decir, decimos que así sea. Realmente esto es un saludo, lo que dice, porque es una carta. Una carta siempre contiene un saludo, pero es un saludo como por medio de una oración, donde Él revela muchas cosas y donde también desea algunas cosas muy importantes. Lo primero que Él revela es, pues, que Él es un siervo de Dios, ¿vale? Que ahora es de Dios, que antes no lo era, porque luego empieza a explicarlo. Y luego nos habla casi que de la Trinidad. El Dios Padre habla de su Hijo y de la presencia de Él, que es el Espíritu Santo, ¿vale? Y lo mismo, esa bendición que da. Gracia y paz sean a vosotros, allí contenidas en el Dios Trino. Y luego nos habla de la obra poderosa en la cual el Señor mismo dijo que hiciéramos siempre memoria de Él. Su muerte, la crucifixión, muerte y resurrección. Ahí. El cual se dio a sí mismo por, y el problema que tenemos con nuestro Dios, el cual ya fue resuelto, el pecado que nos separa. Así que nos remite a los principios. ¿Y para qué? Esta carta va a empezar a hablar, así que en el saludo nos da la esencia de esta carta, que es libertad en Cristo, pero en Cristo. No es la libertad de la cual incluso se ha tomado lo que
malintencionadamente y maliciosamente le interesa al mal lector tomar de ella. Somos libres entonces para hacer, y aquí es donde él empieza incluso a denunciar. No, se nos ha dado la libertad para librarnos del presente siglo malo, conforme, y aquí es donde viene la contención. ¿Contenidos en qué? Es una libertad, pero una libertad sujeta y sometida, y gracias a Dios que sea sujeta y sometida a Él de verdad en esa forma, a la voluntad de nuestro Dios, no a nuestra voluntad, de nuestro Dios y Padre, y luego manifiesta casi que una doxología dentro de toda esa oración, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Casi como los principios de oración que tenemos, que se nos ha enseñado en la iglesia. Primero adoración, alabanza, acción de gracias, confesión, intercesión y petición. Dice que esta carta, aquí en el estudio, lo comparto, esta carta de Gálatas tiene su valor hoy en la medida en que se considera dentro del corregir, porque tiene esa intención, y esto es lo que no le gusta al ser humano, por así decirlo. Es la palabra más fuerte de Dios en contra de lo que se llama legalismo. Y nos marca un principio de que no debemos de seguir a Dios mediante ni la religión, ni el legalismo, ni las obras, sino solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero respetando la ley. Ahí está el punto que nos confunde. Dice el estudio que a la carne le encanta hacer actividades religiosas. ¿Como cuáles? Dice celebrar días santos, practicar rituales, y de esto empieza luego a desarrollar y ampliar todos los capítulos. Intentar hacer las buenas obras de Dios, porque así estaba cayendo y cayó el judaísmo, por ejemplo. Muchos sistemas religiosos de hoy, dice el estudio, mezclan la ley y la gracia. Incluso también como pueblo evangélico, podemos y caemos en una religión evangélica como religión como tal, y eso no es lo que quiere nuestro Dios. Es verdad que somos iglesia y es verdad que somos religión, porque la religión pura, verdadera y sin mácula, sin mancha existe, pero es la que dice la palabra de nuestro Dios. Pero aquí se empieza a ver una mezcla de la ley y la gracia presentada de una manera muy tergiversada y confusa de la salvación, que en realidad es un camino de esclavitud, ¿vale? Y de aquí muchos de hoy incluso se siguen pegando dentro de descontextualizar la palabra del Señor, a que hay que conservar algunos rituales como conservar el velo, hacer las leyes dietéticas, conservar el sábado, siendo cristianos entre comillas. Habla de un sacerdocio terrenal que no, realmente no es eso. Días santos o obedecer reglas que realmente no están puestas. Las reglas verdaderamente puestas son las que están en la Biblia, sin descontextualizar la Biblia, y comienzan a reemplazar todo esto por la gloriosa libertad que el creyente tiene por la fe en Cristo. Esto es lo que hay que realmente cambiar y ponerlo en este valor. Debemos reemplazar todo esto por la gloriosa libertad que el creyente tiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que hace el apóstol Pablo es, en el anuncio de su evangelio, que ya luego lo leeremos, que son los versículos que siguen, empezar primeramente a defender su apostolado nuevamente y a clarificar realmente qué significa la palabra evangelio y cuál realmente debe ser el significado, no solamente de la palabra, sino de la acción, salvos por la gracia. Caminar por la gracia, para luego, dentro de ese caminar por la gracia, caminar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu.
que es lo que entraría luego a desarrollar en los capítulos 3 y 4 y en el capítulo final, porque aquí en esta carta está contenido eso tan maravilloso que es un poema cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Ahí llega la conclusión, pero ya llegaremos poco a poco. Pero lo que va a empezar aquí el apóstol Pablo a hablarnos es de la aclaración del mensaje de la gracia que desde los principios fue pervertido, fue mal llevado y sepultó a la gracia, entre comillas. No porque se pueda sepultar al Señor, pero sí en el accionar de toda esta gente que se estaba viendo desde allí y que todavía hoy a gran escala es lo que quieren hacer las sectas. Porque de aquí vienen, de esta mala interpretación y mala forma de vivir el Evangelio, vienen no la mayoría, sino todas las sectas habidas y por haber. Y más todavía las que se están levantando de gran manera en el día de hoy. Aquí se debe incluir sectas como la teología de la prosperidad o sectas todavía del mezclar del judaísmo con el cristianismo. Luego lo veremos poco a poco. Esta es una pequeña introducción, pero descansamos en este saludo que es una oración. Que la gracia y la paz sean a nosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que está con nosotros, que hizo posible todo esto, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que estará con nosotros por su misericordia, por su amor y por su fidelidad y por su promesa en este último tiempo ya que vamos a tener de oración. Porque terminado ahora el tiempo del estudio bíblico, queremos seguir orando a nuestro Señor. Antes de hacerlo, pues vamos a hacerle este cántico a nuestro Dios. Queremos bendecir su santo y bendito nombre, porque bendito y alabado es nuestro Señor. Pongámonos de pie y se lo cantamos a nuestro Señor y empezamos en esta parte final a orar, a rogar, a interceder y a clamar. Cantémosle al Señor, amén. Bendito y alabado es bendito, bendito y alabado es bendito, bendito. Desde el fondo de mi alma brota un canto agradecido de adoración y de alabanza al que lo es todo para mí. Bendito, bendito y alabado es bendito, bendito y alabado es bendito, bendito es. Porque se mueve en sus entrañas al ver el rostro de sus hijos y nuestros nombres están escritos en el corazón amante de mi Dios. Bendito, bendito y alabado es bendito, bendito y alabado es bendito, bendito. Todo mi ser en su presencia se abre camino en su luz. Olvido el polvo del que salgo al levantar mis ojos ante ti.
bendito, bendito y alabado es bendito, bendito y alabado es bendito, bendito es. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos, vamos a compartir muchísimos motivos de oración, casi que toda la semana y especialmente ahora que nos está quedando poco tiempo en el culto del domingo, solamente ahora está presencial en la mañana y aquí el jueves de oración, y como tenemos que estar anunciando todas estas medidas, etcétera, pero bueno, ya nos vamos a ir adaptando poco a poco. Lo compartimos casi todo en el WhatsApp de la iglesia, así que les pido que estemos muy atentos. Realmente el mural del WhatsApp no ha estado sino para eso, no pretendemos ahí crear una red de socialismo, de sociedad, sino, si ustedes pueden verlo, es informar qué está ocurriendo con nuestros hermanos, qué estamos pidiendo, los cultos, etcétera, etcétera, y orar los hermanos, peticiones, en fin. Y muchos de estos pues han publicado allí. Quiero compartir algunos de ellos. Pero antes de eso, hoy ya les anuncio para que estemos orando e invitarles el próximo domingo, no este, sino el que sigue, es decir, el 16 de agosto. En esa semana van a venir nuestros hermanos, el pastor Manuel Llanes de la Iglesia Peniel de Tenerife y su esposa Tere. Van a estar con nosotros compartiendo y nuestro hermano pastor va a llevar también el mensaje de la palabra. Así que oremos por ello, por esta visita, la verdad que sí. Orando por Carmen, sabemos que y por su familia en Perú, pedimos al Señor por consuelo y fortaleza, pues recuerden que ella había estado pidiendo por la pareja de su hija. Murió creo que el bisabuelo, no, el abuelo, perdón, y ahora murió el padre de la pareja de su hija, ¿vale? Por esta cuestión del COVID. Chari sigue delicada de su pie, parece ser que tiene una inflamación por cuestiones de artrosis o algo así, sumado a una rigidez que le había quedado de una operación que le habían hecho por un juanete o algo así, me comentó ella. Ya tuvo una resonancia y va a esperar entonces una cita con el traumatólogo a fin de mes. Y este lunes próximo viajará a Las Palmas para una revisión de los ojos. Hoy me llamaba Mariana diciéndome, Ricardo, estaba esperando citas y ahora me han llegado todas de una sola. Tengo cita con el reuma, con el trauma y una mamografía, así que les pido a los hermanos para que estemos orando por ello. Y ella fue la que me compartió que Loli, la esposa de nuestro hermano Ángel Sierra, que va a ser operada de su rodilla. Entonces quería que la pusiéramos en oración, claro que sí, vamos a hacerlo. Gloria, la chica nueva que está viniendo a la iglesia, hoy su madre fue operada de la matriz, pero todo ha salido bien, la verdad que sí. Le dije que íbamos a estar orando como iglesia y que hoy lo llevamos también como acción de gracias. Lucy sigue pidiendo por sus nietos, este es otro tema de COVID. Carlos, que tiene 10 años, y Dylan, del 6. Y por el padre de estos niños que está muy afectado por el tema del virus. A este fue que murió de esta familia. Murió el bisabuelo, el abuelo, y ahora el padre está muy, muy delicado también, ¿vale? Entonces oremos mucho por esto, por favor. Seguimos orando por la salud de Rosa, que es la madre de nuestro hermano Fernando Dachanga, allá en Guinea. Esta es una primera parte. Hoy tenemos la carta de oración en 3 partes, pues vamos a orar por esta primera parte. Quiero pedirle a nuestra hermana Mari Carmen que eleve esa oración. Y ahora en la siguiente, pues podemos manifestar algunas otras oraciones que queramos añadir. Pero de momento, pues vamos a orar por esta primera parte. Los hermanos también allá tal vez no puedan escuchar la oración de nuestra hermana Mari Carmen, pero vosotros podéis inclinar el rostro y orar. Ya lo habéis escuchado y Franklin está compartiendo pantalla con los anuncios, ¿vale? Muy bien, pues vamos a orar al Señor, amén.
Bendito sea nuestro Dios. Sí, nuestro hermano José también lo tenemos aquí. Y claro que sí, y todo esto que estamos diciendo, muchas situaciones difíciles de algunos de nuestros hermanos, pero el Señor está aquí en medio de nosotros como estamos cantando, la verdad que sí. Oremos por nuestros mayores, por nuestros niños pequeños y hermanos con salud delicada que no pueden asistir al culto presencial, por el traslado y la mudanza de Manuela y de Jeromo a vivir con su hija en Alicante, que todo salga bien. Ellos viajan este 15 de agosto, el próximo sábado, no este, sino el próximo sábado, y es muy probable que este domingo vengan a la iglesia para, pues, por lo menos lo que se llama el último culto de nuestra hermana, hasta cuando Dios la vuelva a traer, si la vuelve a traer, todo en la voluntad de nuestro Dios. Amén. Orando por Auri, por sus molestias en su brazo, ¿cómo sigue Auri de ese brazo? Bueno, me acordaba mucho de ti porque estoy como, me he sumado al grupo tuyo, ¿vale? Yo creo que lo tengo hecho polvo también. Y ya no, me molestaba por ratitos, pero ya es todo el día y siento un dolor y me va a tocar que ir al médico también. Pero bueno, se lo pido al Señor y le pido a los hermanos. Los años no pasan en vano, ¿vale? Y aquí también pues he recibido muchos golpes, caídas, etcétera, etcétera, y eso pasa factura, ¿vale? Nuestros huesos se van desgastando y duele mucho, la verdad que sí, como duelen otras cosas también de nuestros hermanos. Seguimos orando por ello, Auri, ¿vale? Oremos por la salud de Noelia, seguimos orando por la salud de Teresa, por mi madre también, su corazón, su rodilla, por Jaime, el hermano de Livia con Alzheimer y por la salud de su hermana Rubiela. Si hay algún otro motivo más de oración, falta otra lista, pero, ¿vale? Pero en esta, si queremos añadir otra oración, podemos compartirlo, hermanos, alguna petición, o los hermanos allá en sus hogares, se lo hacen saber a Franklin por escritura, ¿vale? Si no, pues vamos a orar, ¿vale? Y luego vamos a... Sí, Norita me levantó la mano. Norita, te escucho. Amén, importante. Muy importante, la verdad que sí. Una petición muy importante porque el trabajo a la mayoría de nuestros hermanos, la pandemia, como cuando llega un vendaval, arrasó los trabajos. Y eso que Lanzarote, damos gracias porque no ha sido, pero esto se cerró casi que a cero. Y el proceso va lento en llamarlos y sabemos de ello. Es una petición que tenemos que poner allí, la tomamos. Nuestra hermana acaba de mencionarlo y la verdad que sí, ¿vale? Sí, sí, amén. Pues lo comparto con los hermanos de Zoom. Narly es conocida por todos nosotros, ¿vale? Muy querida ella y se va a vivir con su madre. Esa es una buena noticia en el sentido de que se va a vivir con su madre, pero evidentemente a toda la familia, más a su abuela, creo, a Carmen, debe tener que estar. Algo parecido está viviendo mi hermana, porque su hijo François también está en Alemania y se va a estar por un año. Y ellos, evidentemente esto pues nos causa lo que sabemos, la tristeza o aflicción, etcétera, etcétera. Pero a la vez también hay gozo en ese sentido de que ella va a estar con su madre, Nasli, ¿vale? Pero es motivo de oración, claro que sí, ¿vale? Pues vamos, si no, ¿hay otro? Sí, Auri. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Bien. Amén. Pues recogemos esta petición de nuestra hermana Auri, lo repito por los hermanos, para que el Señor levante el ánimo de Marta, su hija Marta, sobre todo en esta situación que se encuentra ella, que el Señor la fortalezca, levante ese ánimo en su hija Marta. Amén. Bien, pues vamos a orar. Quiero pedirle a la misma Auri que leve esa oración. Yo dejo aquí la pantalla para que podamos apoyarnos. Todo esto que hemos escuchado y oramos al Señor. Amén.
Amén, alabado sea nuestro Dios. Seguimos orando. Esa es la última parte de la carta. Por la salud de José, ya lo mencionaba nuestra hermana en la oración, por esos problemas en la cadera. Caterine, que es la sobrina de nuestro hermano, el quien nos compartía en la última oración, que va mejor de la hepatitis. Por Faina, que es la sobrina de Auri, con artritis detectada en este tiempo. Es una enfermedad que Dios quiere que se la quitara. Lo pedimos al Señor en su voluntad, pero es una enfermedad difícil. Por el embarazo de Amisa, recuerden que es la hermana de Hermelinda, próxima a tener bebé. Ellos son esos que llamamos nuevos creyentes en la iglesia, que han recibido a Cristo. Más abajo lo tenemos por los nuevos creyentes, recuerden. Lo hemos predicado, nuestro hermano Elkin nos lo ha compartido en esas predicaciones, tanto en la oración como los días domingos, que es un motivo de testificar, un motivo de animar también, un motivo de apoyar, de todos, de todo creyente, ¿vale? Y también por esas nuevas personas que están llegando a la iglesia. Algunos no son creyentes y están escuchando el Evangelio, otros son bebés, están caminando poco a poco, por todos ellos especialmente. Por los hijos pródigos, sabemos el ministerio que es orar por aquellos que se han apartado de los caminos del Señor, de la casa del Señor, que vuelvan al Señor. Sabemos quiénes son, cuántos tenemos. Seguimos orando por nuestros familiares que aún no tienen a Cristo también. Seguimos orando por la vecindad del barrio, etcétera. Y seguimos orando para que en la voluntad del Señor por este tema del virus mundial, para que sea descubierta una vacuna. Y por todas las peticiones de las mujeres de ISEA, también nuestra hermana, recuerda nuestra hermana Isabel, que nos había comentado que tenía una cita con el cirujano y ya la han puesto en un tratamiento. Vamos a estar orando mucho por Isabel, ¿vale? Claro que sí, y seguimos orando por ella, que todo mejore, que todo vaya a bien. Amén. Así es, nos apoyamos y la oración, como dice el apóstol Santiago, la oración del justo es eficaz y puede mucho, pero se requiere que estemos unidos, confesados las ofensas unos a otros, que estemos a paz, que el Señor nos una y que podamos estar clamando con esa dedicación en ello. Vamos a terminar, si hay algún otro motivo que queramos decir, este último, y si no, pues terminamos este tiempo de oración. Quiero pedirle a nuestro hermano Elkin que eleve esa oración por esto último que acabamos de mencionar, y asimismo en esa oración de bendición en nuestro regreso a nuestros hogares, y Dios mediante, si Dios quiere, volvernos a ver en el culto del próximo domingo. Amén. Pues vamos a orar y nos despedimos entonces así en oración.
gracia y la paz sean con nosotros, como dice esta carta. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Salimos en orden, siempre me olvido. Sí, ¿vale? Lo mismo de los domingos, salimos en orden. Los hermanos que si quieren ofrendar, ya saben que tenemos ahí la bolsa, ¿vale? Está ahí la bolsa puesta, los sobres, y vamos saliendo tranquilos, en orden. Adiós, Auri, bendiciones. Raquelita y Antoneta. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en ese mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír.